soy Sonali Tuesta, bienvenidos a Costumbres. Las mujeres devotas acompañan con sus centilleros la procesión del Señor de Gualamita. Con esta emoción les invito a compartir conmigo esta nueva historia. Desde la ciudad de Lamut, capital de la provincia de Luya, en la región Amazonas. Anímese y sienta una vez más el verdadero espíritu de los peruanos. Esta es mi tierra. Esta es mi tierra. Es chiquita, es bonita, pero como les pasa a ustedes cuando hablan de su pueblo, este es el lugar más bonito del mundo. Se llama Lamut, así que lo vamos a deletrear. L-A-M-U-D. Lamut. Es la capital de la provincia de Luya, en la región Amazonas. Lamut es el Señor de Gualamita, es la cruz del Lamudurco, es la iglesia, la plaza, es el Purtumute, son los panes. Bueno, ya ustedes esto pues lo hacen fácilmente, ¿no? Eso ya la es costumbre, la costumbre. ¿Y cómo se aprende? ¿Cómo se aprende a preparar, en este caso, las rosquitas? Vayamos primero, que son tan clásicas aquí en Lamut. Ajá, mira, esto es, como dices, herencia, porque mi abuelita, mi tía abuela, ellos siempre eran panaderas, ¿no? Ellos siempre preparaban muchísimo los panes, los dulces para los murones, ¿no? Los pancitos de trigo, para las fiestas religiosas. Y a uno ya tanto mirar, ya pues se aprende. ¿Cuáles serían los más representativos Mira, de aquí de Lamut? De aquí es la rosquita, la tortita con dulce que se prepara con harina de maíz. También las galletitas, después los brillantes de almidón. Y en cuanto al pan, El pan, sí, el pan de trigo, el pancito, el muroncito de maíz, también son riquísimos. El
famoso ritual del pan aquí en Lamud, en la provincia de Luya, se da en lo que se llama el voto. Aquí tenemos ya el águila, tenemos las palmas, la corona y lo que se dice los fiambres. Ajá. Entonces todo eso se prepara en un armazón de carrizo. Inclusive se pone un collar de maní y también ya sus chupetines, sus bombones. Ya. Y ese es en una cara. En la otra cara de la jarra, una gallina preparada, cuyes, ¿no? Cuyes. Y así otras cositas que la acompañan al voto. Y es el que queda como mayordomo, ya lo lleva a su casa. Y lo reparte a sus amistades. Para el siguiente año volver a devolver. Pero ya no devuelve lo mismo, devuelve más grande. Un poquito más. Este arreglo que vemos aquí de panes es la llamada jarra, que es la parte central de esta reunión de productos que por lo general se entregan a las personas que asumen una nueva mayordomía o, por ejemplo, también cuando tumban la humilla o yunza. Aparte, digamos, de lo que colocan en la jarra, digamos que ese es lo más visual, digamos, lo más representativo. Aparte, en canastas te reparten también otras cosas, ¿no? Se van frutas, yucas, piñas, plátanos, o sea, todo ya es depende, inclusive animales vivos, ya gallinas, cuyes, patos. Ajá. Hasta carneros que lo ponen ahí, ¿Ah, ¿no? sí? Sí. En la casa de Liane nos enseñan cómo se prende o prepara el horno para colocar las rosquitas y los panes. Hay que poner la leña para que se convierta en brasa candente y luego limpiar el interior con el horno pichana, el cual es una suerte de escoba que tiene en la parte final una planta llamada chiccha, aunque a veces se usa el álamo o el aliso. Con este horno pichana se barre y se deja listo el espacio para que ingresen las latas vacías y enseguida lo que se va a hornear, que en este caso tendría que ser el pan denominado murón. El señor de Gualamita es muy especial. Al señor de Gualamita lo habíamos tapado con plástico y lo teníamos en la parte alta, ¿no? Cuando estaban haciendo el cambio de la loseta. Y entonces cuando sacamos el plástico salió un perfume, pero intenso, tan agradable, que no creo que haya una loción así en el mundo comparable a esa fragancia. El estar cerca de él es muy importante. Siento que me escarapela todo el cuerpo, porque la sensación que siento es como si se recibiera energías y no sabría explicarlo más porque es tan maravilloso y tengo la suerte de poder estar acá al lado de él, gracias a haber conocido a mi esposo, Lucho, y haber conocido a tanta gente buena en este pueblo. ¿Cómo me siento junto al señor de Gualamita? Una hija, porque pienso que él es padre. Yo he sufrido, tengo cáncer a la piel, pero gracias a la fe que le tengo a este amigo que nunca falla, ya le tengo controlado ese cáncer. Como ustedes ven, tengo aquí en el rostro una cicatriz, pero gracias a él me da fuerzas para seguir viviendo y en gratitud a ello vengo siempre a la parroquia a apoyar. Él tiene una relación con la lluvia. Si algo no le gusta, llueve, así dice. El color del Señor es un poco claro, ¿no? Un poco,
más de lo normal de una cara del color, un poco blanco. Pero cuando tú ves a veces, no es blanco, sino es un color verdoso, no es un blanco verde, ¿no? Entonces, se dice que está de cólera, se dice que está mal por algo, ¿no? Algo que no anda bien. Lo mismo pasa también cuando se acomoda en la silla. En la silla tú a veces quieres acomodarlo y tiende a inclinarse, lo vuelves a acomodar y vuelve a inclinar. Hoy en la tarde, al participar en este acto extraordinariamente emocionante de ver cómo se le cambia de vestimenta, yo he experimentado aquello que hace unos años, cuando yo ejercí la medicina en esta provincia, mucha gente me contaba. No había en esos momentos médico, en 1978, las consultas eran muy raras, y cuando yo preguntaba a la gente, ¿cómo te has curado?, me decían, el señor de Gualamita. El señor de Gualamita me ha curado. Yo insistí y le dije, Rosita, vamos a cambiarlo al señor, vamos a ponerme. Y entonces ella me dijo, a ver, vamos al vestuario, ¿cuál vestido quieres ponerlo? Y entonces yo escogí, ¿no?, el color y le digo, Rosita, esto vamos a ponerlo. Y ella me dijo, ya vamos a bajar, abre el ropero, y entonces baja el vestido, y en eso nos damos con la sorpresa de que en un ojalillo de la túnica encontramos una rama, pero no sabíamos de qué planta era, ¿no? Y entonces Rosita, al alzarle la túnica, ella me dijo, algo me hincó en los dedos. Y yo le dije, ten cuidado porque a lo mejor sean los alfileres, ¿no?, que siempre a veces se acostumbra poner, ¿no?, cuando hay alguna falla. Entonces lo vemos que no era alfileres, sino era cadillos que estaban traspasados al borde de la túnica. Entonces siempre de que el Señor sale a pasearse, sale a la calle, sale al campo. Como el sitio de tradición, su capilla anterior donde se creó, él estaba dentro de la chacra. Y entonces llegaba pues a decir que él se regresaba nuevamente allá o salía. Por eso les digo, el señor de Gualamita es muy especial. Cuando él quiere ponerse el vestido, pues muy fácil, se le pone. Gualamita es un protector de la ciudad de Lama. Sin él y sus fiestas patronales, creo que nuestra ciudad no hubiese desarrollado al punto que está ahora. En la vida hay grandes momentos, ¿no es cierto, Sonali? Cuando uno nace, cuando uno ve consumarse un amor, cuando se casa, cuando uno tiene un hijo, cuando uno pierde al padre o a la madre. Hoy día yo he experimentado algo parecido. Muy emocionado te contesto que de esa manera aprendí a quererlo. De poco a poco están acordándose. Justo, ni yo le sacaba ese voto. No, ahí por lo menos tendré ¿cuántos? ¿2?